Sus hijos se burlaron del cuarto de invierno secreto de la abuela hasta que se convirtió en el único lugar seguro durante una ventisca. La ventisca cayó sin aviso sobre el rancho Los Olivos, y el frío se metió como cuchillo por las rendijas de la madera. Afuera, el viento bramaba con furia de animal herido, levantando remolinos de polvo seco que golpeaban contra las ventanas. Pero el golpe más duro no vino del viento, vino de la voz de su propio hijo Arturo, cuando le puso en las manos un manojo de llaves viejas y oxidadas, pesadas como piedras. «Aquí ya no haces falta, mamá», dijo señalando la puerta como si estuviera echando a un perro viejo. «Te quedas con lo que siempre fue tuyo». Nada. Tomás Velázquez, 73 años a cuestas, sintió como las palabras se le clavaban más hondo que cualquier espina de nopal. Las llaves le quemaban las palmas torcidas, esas manos que habían molido maíz desde antes del amanecer, que habían cargado agua del pozo hasta que la espalda crujía, que habían curado las fiebres de esos mismos hijos con paños mojados y resosurrados en la madrugada. La sala olía a copal y a café de olla, ese aroma que siempre había sido sinónimo de hogar. Ahí mismo, en esa mesa de pino donde tantas veces había partido el pan para compartirlo, sus hijos le leían ahora una herencia que sonaba más a sentencia de muerte que a reparto justo. La casita de la orilla de el ejido, continuó Arturo con esa voz fría que Tomasa ya no reconocía, porque nadie la quiere y ya ni sirve. Como tú, Mirela. La hija estaba parada junto a la ventana, mirando hacia la nada. No lloró, no protestó, solo apretó los labios hasta que se le pusieron blancos y desvió la mirada cuando los ojos de su madre buscaron los suyos. El rebozo gastado de Tomasa, ese que había sido de la abuela y luego suyo, le colgaba de los hombros como un trapo viejo. Mirella lo miró de reojo, como si le diera vergüenza ajena, como si ese pedazo de tela fuera la prueba misma de todo lo que estaba mal en su familia. Tomasa no, suplicó algo dentro de ella, algo que había aguantado décadas de sol quemches de desvelo. Le dijo que eso sería perder lo último que le quedaba. Su dignidad. Se le humedecieron los ojos. Sí, pero se lo secó rápido con la manga áspera del delantal antes de que nadie pudiera usar esas lágrimas en su contra. «Está bien», murmuró, y su voz salió más firme de lo que esperaba. «Está bien, mijo. No es mi hijo», escupió Arturo. «Ya basta de cursilerías. Firma aquí y lárgate antes de que oscurezca». Le puso enfrente unos papeles arrugados. Tomasa los miró sin entender muy bien las letras apretadas, esos sellos oficiales que le parecían mentiras disfrazadas de verdad. Pero firmó, porque cuando te arrancan todo, lo único que te queda es no darles el gusto de verte rota. Solo Lupita, su nieta de 16 años, la miró como se mira a alguien que no debería estar perdiendo nada. Con el corazón encogido y los ojos brillantes de rabia contenida, quiso decir algo. Abrió la boca para protestar, pero Arturo la jaló del brazo. «Con violencia, no te metas», le siseó. La muchacha obedeció, pero sus ojos no dejaron de seguir a Tomasa mientras la anciana recogía sus pocas cosas. El rebozo, una bolsa de manta con algo de ropa, la foto de don Ezequiel en su marco de hojalata, nada más. Todo lo demás, los muebles que había heredado de sus padres, las ollas de barro que había comprado con su propio dinero cuando se casó, hasta el metate donde molía el maíz cada mañana. Todo eso ahora era de ellos, porque ellos lo habían decidido, afuera. Sargento la esperaba. El perro pastor, viejo como ella, levantó las orejas al verla salir y se acercó cojeando un poco de la pata trasera. No hizo preguntas. Los animales nunca lo hacen. Solo caminó a su lado cuando ella echó a andar por el camino de tierra con la ventisca mordiéndole la cara y las lágrimas secándosele antes de caer. El camino hasta la casita de la orilla del ejido era largo, más largo cuando lo recorres con el alma destrozada y las rodillas que apenas aguantan. Tomasa iba despacio, agarrándose del bastón que don Ezequiel le había tallado hacía años cuando empezó a dolerle la cadera. Cada paso era un esfuerzo. Cada respiro le dolía, no por el frío, sino por algo que se le había quebrado muy adentro. Pasó por la tiendita de don Refugio, que la saludó con la mano desde la puerta. Sin atreverse a preguntar,
Pasó por la capilla donde el padre Esteban barría el atrio. Y el sacerdote frenó la escoba al verla pasar, frunciendo el ceño con preocupación. Pero Tomasa no se detuvo. No podía. Si se detenía. Si alguien le hablaba con cariño, sabía que se iba a desmoronar ahí mismo en medio del camino. Siguió adelante con Sargento pisándole los talones hasta que la casita apareció al final del sendero. Era más chica de lo que recordaba. Más triste. Las paredes de troncos viejos tenían grietas por donde se colaba el viento. El techo de lámina oxidada parecía a punto de ceder bajo el peso de los años. La puerta colgaba chueca de las bisagras. Tomasa metió la llave en la cerradura. Le costó trabajo girarla, porque estaba trabada por el óxido, pero finalmente se dio con un chasquido seco, empujó la puerta, y el chirrido de las bisagras sonó como llanto. Adentro, el olor a madera húmeda, a frijol guardado y a polvo antiguo, le golpeó de lleno. Era un olor que le trajo recuerdos borrosos de cuando don Ezequiel le decía que esta casita algún día podría servir para algo. Por si un día falta vieja, le decía él con esa manera suya de hablar en clave, como si supiera cosas que nadie más sabía. A sus 73 años, con las manos torcidas por décadas de trabajo y una tos que le aparecía cuando el aire se ponía helado, Tomás entendió de golpe lo que era la soledad. No la soledad de estar sola, esa ya la conocía, sino la soledad de saber que tus propios hijos, los que salieron de tus entrañas, los que mamaron de tu pecho, te han echado como si fueras basura. Se sentó en el borde de la cama sencilla que había en la única recámara, una cama con colchón hundido y cobijas que olían a guardado. Sargento se echó a sus pies sin apartar la vista de ella, como si quisiera asegurarse de que no fuera a desaparecer también. Tomasa miró por la ventana sucia. Afuera, el campo se extendía endurecido por la escarcha que empezaba a cubrirlo todo. El cielo se veía del color del plomo, pesado, amenazante. La ventisca apenas comenzaba, y ella estaba sola, completamente sola, pero no derrotada. Todavía no. La primera noche en la casita fue como dormir dentro de un ataúd de madera. El frío se colaba por cada rendija, por cada hueco entre los troncos. Mal ajustados, y el viento silbaba canciones tristes que no dejaban descansar. Tomasa se envolvió en las cobijas viejas que encontró en un baúl polvoriento, pero igual tiritaba. Sargento se subió a la cama sin pedir permiso y se acurrucó contra sus piernas, compartiendo el poco calor que su cuerpo viejo todavía podía dar. Cuando el sol salió, apenas y se notó. La luz entró sucia por las ventanas cubiertas de mugre y telarañas. Tomasa se levantó despacio, sintiendo como cada hueso protestaba, como la rodilla derecha le tronaba al estirarla. Se puso el rebozo sobre los hombros y comenzó a explorar su nuevo hogar, su única herencia. La casita tenía 2 cuartos, la recámara donde había dormido y una estancia que hacía de todo: cocina, comedor, sala. En una esquina había un fogón de leña construido con piedras y barro. Tomasa lo reconoció de inmediato. Era obra de don Ezequiel. Tenía ese sello suyo, esa manera de acomodar las piedras para que el calor se distribuyera parejo. Pasó la mano sobre la superficie fría y se le hizo un nudo en la garganta. ¿Para qué nos dejaste esto, viejo?, murmuró. ¿Qué sabías tú que yo no supe ver? La respuesta no llegó, solo el silencio y el crujido de la madera cuando el viento la golpeaba. En el rincón opuesto había una mesa robusta de pino, raspada y marcada por años de uso, con 2 bancos a los lados. Sobre ella un quinqué sin aceite y un salero de cerámica rajado. En las paredes colgaban repisas de madera carcomida, donde había frascos de vidrio, chiles en vinagre ya oscurecidos, duraznos en almíbar que parecían llevar años ahí, maíz seco en bolsas de manta, provisiones viejas olvidadas, pero provisiones al fin. Tomasa las tocó con cuidado, como si fueran tesoros, y en cierto modo lo eran, porque cuando no tienes nada, cualquier cosa se vuelve importante. El piso era de tablas irregulares que soltaban astillas, si no caminabas con cuidado. Crujía bajo sus pies descalzos, cantando con su propio lenguaje de quejas y advertencias. Había zonas donde la madera se veía más oscura,
hinchada por la humedad. Tomasa pensó que tendría que tener cuidado, que un mal paso podría significar una caída, y a su edad una caída podría ser el final. No me voy a caer, se dijo en voz alta, como si al decirlo pudiera hacerlo verdad. No les voy a dar ese gusto. Abrió la cena que había junto al fogón. Dentro encontró un comal negro de tanto uso, 2 ollas abolladitas, una sartén sin mango que todavía servía, platos desportillados, tazas sin asa, cucharas torcidas. Tomasa las sacó una por una, revisándolas con cuidado. Todo estaba limpio, cubierto de polvo, pero limpio. Alguien había cuidado estas cosas. Alguien las había dejado listas para cuando hicieran falta. Don Ezequiel, su marido, había sido un hombre callado. De esos que hablaban poco pero hacían mucho. Nunca le había dicho palabras bonitas, ni le había comprado regalos caros. Pero le había construido esta casa. Le había dejado estas herramientas para sobrevivir. Y ahora, años después de su muerte, Tomasa empezaba a entender que tal vez su marido había sabido algo que ella no. Tal vez había visto venir esto, la ingratitud, el abandono. Siempre fuiste más listo que yo, Ezequiel, susurró limpiándose una lágrima que se le escapó sin permiso. Ojalá estuvieras aquí para decirme qué chingados hago ahora. Sargento ladró suave como respondiendo. Se había quedado olisqueando las esquinas, investigando cada rincón con el hocico. De repente se detuvo junto a una de las tablas del piso, cerca de donde estaba la mesa, y empezó a rascar con la pata. —¿Qué encontraste, sargento? —preguntó Tomasa acercándose, pero el perro solo gimió bajito y dejó de rascar. Tal vez no era nada, solo un ratón muerto o un olor viejo atrapado entre la madera. Afuera, por la ventana, se veía el campo endurecido por el frío que se avecinaba. La tierra se veía resentida, como si ella también estuviera enojada con el mundo. Los árboles pelones se mecían con el viento, y a lo lejos se alcanzaba a ver el camino de tierra que llevaba de regreso al pueblo. Un camino que Tomasa ya no quería recorrer, porque en el pueblo estaba su hijo Arturo, su hija Mirella, y la vergüenza de haber sido echada como perro. Se obligó a no pensar en eso. Se obligó a concentrarse en lo inmediato, sobrevivir el día. Solo eso. Un día a la vez, salió a buscar leña. El viento le pegaba en la cara con fuerza, haciéndola tambalearse. Junto a la casa había una pila de troncos cubiertos con un plástico viejo. Los destapó y vio que la madera estaba húmeda, hinchada por la lluvia que se había colado. No iba a prender fácil, pero no tenía de otra. Cargó 4 troncos, sintiendo cómo le pesaban en los brazos, como la espalda. Le gritaba que parara, pero no podía parar. Si no encendía el fogón, no comería, y si no comía, no duraría. De regreso adentro. Acomodó los troncos en el fogón con papel viejo que encontró en un cajón. Le costó trabajo encender el cerillo, porque los dedos se le entumían del frío. Al tercer intento, la flama prendió. Sopló con cuidado, protegiendo la llamita como si fuera su propia vida. El papel se quemó rápido, pero la madera húmeda solo humeaba, soltando un humo gris que le picaba en los ojos. —Ándale, cabrona —le rogó a la leña—. Ándale, préndete. Y como si la leña también tuviera voluntad, finalmente se dio una flama pequeña, tímida. Comenzó a lamer la madera. Tomasa sopló de nuevo, alimentándola hasta que el fuego creció lo suficiente como para calentar el comal. Sacó unas tortillas que había traído en su bolsa, ya duras como suelas de guarache. Las puso en el comal para que se calentaran. No tenía salsa, ni frijoles, ni nada para acompañarlas. Solo tortilla. Pero era mejor que nada. Mientras comía sentada en uno de los bancos frente a la mesa, Tomasa miró alrededor. Esta casita de paredes viejas era pobreza, sí, pero también era memoria. Aquí había algo de don Ezequiel, algo de su amor callado, de su previsión silenciosa, y eso de alguna manera le daba fuerzas. Sargento se acercó y apoyó el hocico en su rodilla pidiendo su pedazo. Tomasa le dio la mitad de su tortilla. El perro la masticó despacio como saboreándola, y luego se echó a sus pies con un suspiro largo. —Tú y yo, sargento —dijo Tomasa—, no más tú y yo contra el mundo. El perro movió la cola una vez como diciendo que le parecía bien. Afuera, el cielo se iba poniendo más oscuro. La ventisca venía,
Tomasa lo sentía en los huesos, en esa manera que tienen los viejos de predecir el clima. Pronto la nieve caería, pronto el frío se volvería mortal, pero por ahora tenía un techo, tenía fuego, tenía tortillas duras y un perro fiel. Y eso, por poco que fuera, era más de lo que sus hijos le habían querido dar. Los días siguientes fueron de puro sobrevivir con dignidad. Esa era la palabra que Tomás se repetía cada mañana al despertar con el cuerpo adolorido y la garganta rasposa por la tos. Dignidad. No iba a arrastrarse, no iba a mendigar, no les iba a dar a sus hijos el gusto de verla quebrada, aunque por dentro sintiera que ya estaba hecha pedazos. Cada mañana era una batalla contra el frío. Tomasa se levantaba antes del amanecer, cuando el mundo todavía estaba oscuro y silencioso, y encendía el fogón con los pocos troncos secos que le quedaban. La leña húmeda ya casi se había acabado y pronto tendría que salir a buscar más, pero primero necesitaba recuperar fuerzas. El desayuno era siempre lo mismo: tortillas recalentadas y agua caliente con un pedacito de piloncillo que le había dado doña Chayo. A veces ni siquiera eso. A veces solo el agua caliente para engañar al estómago y hacerle creer que había comido algo. Barrer el piso era otra odisea. Tablas soltaban astillas que se le clavaban en los pies descalzos, obligándola a caminar con cuidado, tanteando cada paso como si atravesara un campo minado. Tomasa había encontrado unas chanclas viejas en el closet, pero estaban tan desgastadas que apenas le protegían. Aún así, eran mejor que nada. La rodilla derecha le fallaba sin aviso. Podía estar caminando normal y de repente la pierna se le doblaba, mandándola contra la pared o la mesa. Ya tenía varios moretones en el brazo de tanto agarrarse donde podía, y la esa tos que le venía cuando el aire se ponía muy helado, la despertaba en las noches, dejándola sin aliento, con el pecho ardiendo como si tuviera brasas. Adentro. Ya estás vieja, un cabrona se decía a sí misma cuando le costaba trabajo levantarse después de hincarse a recoger algo. Pero todavía no te mueres. Y seguía adelante porque qué más le quedaba el tercer día, cuando ya casi no le quedaba comida. Tomasa decidió que tenía que bajar al pueblo, no para pedir, sino para ver qué podía conseguir con los pocos pesos que llevaba escondidos en una bolsita, amarrada a la cintura. Don Ezequiel siempre le había enseñado a guardar algo por si acaso, y él por si acaso había llegado. Se puso su mejor ropa, que tampoco era mucho, pero al menos estaba limpia, y se echó el rebozo sobre los hombros. Sargento quiso seguirla, pero Tomás le ordenó quedarse. «Cuidas la casa. Sale. No vaya a ser que vengan a robar lo poco que hay». El perro gimió, pero obedeció, echándose junto a la puerta como guardián peludo y cojo. El camino al pueblo le tomó el doble de tiempo que antes. Tenía que detenerse cada tanto a recuperar el aliento, a descansar la rodilla que le punzaba. Cuando finalmente llegó a la tiendita de Don Refugio, ya venía sudando a pesar del frío. Don Refugio estaba acomodando unos costales de frijol cuando finalmente llegó a la tiendita de Don Refugio. Ya venía sudando, a pesar del frío. Don Refugio estaba acomodando unos costales de frijol cuando la vio entrar. Era un hombre gordo y bonachón, de esos que siempre tenían una sonrisa y un chisme fresco. Pero cuando vio a Tomasa, la sonrisa se le borró. «Doña Tomasa», dijo bajando la voz como si estuviera en un velorio. «¿Cómo le va?» «Ahí vamos, don Refugio, ahí vamos». El hombre asintió sin saber qué más decir. En el pueblo todos ya sabían lo que había pasado, que los hijos de Tomás la habían echado como si fuera basura, que ahora vivía sola en la casita de la orilla, y todos tenían opiniones al respecto. Pero nadie se atrevía a decirle nada a la cara a Arturo, porque Arturo era de los que se enojaban fácil y tenían memoria larga. «¿Qué se le ofrece?», preguntó don Refugio limpiándose las manos en el delantal. Tomasa sacó su listita mental: frijol, sal, un poco de arroz si alcanzaba, velas, porque el quinqué no tenía aceite, nada más. No podía darse lujos. Don Refugio fue pesando todo en su báscula vieja, anotando los precios en un papelito. Cuando terminó, le dio el total. Tomás contó sus monedas con cuidado, 2 veces para asegurarse. Justo alcanzaba ni un peso de más.
Llévese esto también, dijo don Refugio, metiéndole a la bolsa una tablilla de chocolate y un paquete de galletas Marías por si le da hambre en la noche. No, don Refugio, no puedo aceptar. No es caridad, doña Tomasa, la interrumpió el hombre con firmeza. Es respeto. Usted me curó a mi chamaco cuando se puso malo de la panza hace años. ¿Se acuerda? Y nunca me cobró nada. Ahora me toca a mí. Tomasa sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Asintió sin poder hablar y tomó la bolsa. Gracias, logró decir apenas, de regreso a la casita, con la bolsa pesándole en el brazo y el cuerpo ya sin fuerzas. Tomasa se topó con doña Chayo. La mujer venía caminando rápido, envuelta en su chal negro, y cuando vio a Tomasa, se detuvo en seco. «Ay, Tomasita», dijo acercándose. «¿Cómo estás, mi hijita?» «Bien, Chayo. Aquí ando». Doña Chayo la miró de arriba a abajo, con esos ojos que ven más allá de las mentiras educadas, sin decir palabra. Le quitó la bolsa del brazo y metió la mano en su propio morral. Sacó un costalito de frijol y un pedazo grande de piloncillo envuelto en papel periódico. «Toma, y no me digas que no, porque me ofendes». Tomasa no discutió, simplemente tomó lo que le daban y apretó la mano de doña Chayo con fuerza, transmitiéndole todo lo que no podía decir con palabras. «Cuando necesites algo, vienes conmigo». «¿Me oyes?», dijo doña Chayo. «No estás sola, aunque así lo sientas». Tomasa sintió sin confiar en su voz. Cuando llegó a la casita, Sargento la recibió moviendo la cola como loco, olisqueando la bolsa con interés. Tomasa dejó las cosas sobre la mesa y se dejó caer en el banco, exhausta. Le dolía todo, los pies, las piernas, la espalda, el alma, pero había comida. Tenía frijol para cocinar, arroz, sal. Tenía velas para cuando se hiciera de noche, y tenía chocolate y galletas, lujos que no había probado en meses. Esa noche, mientras el frijol se cocía lento en el fogón y el olor llenaba la casita, Tomasa se comió 2 galletas Marías con su té de piloncillo. Sargento masticaba un hueso que había encontrado quién sabe dónde, echado junto al fuego. Por primera vez en días, Tomasa sintió algo parecido a la paz. No era felicidad, todavía estaba muy lejos de eso, pero era un momento de calma, un respiro en medio de la tormenta. Miró por la ventana. El cielo seguía gris, amenazante. La ventisca todavía no llegaba, pero ya se sentía en el aire, en ese frío cortante que anunciaba nieve. «Que venga», murmuró Tomasa. «Ya estoy lista». Pero en el fondo sabía que no lo estaba. Nadie está listo para lo que vendría después. La madrugada llegó con un frío que cortaba hasta los huesos. Tomasa despertó temblando bajo las cobijas, con Sargento pegado a su espalda tratando de darle calor. Afuera, el viento aullaba como alma en pena, golpeando las paredes de la casita con furia. El cielo todavía estaba oscuro, sin rastro del amanecer. Se levantó con cuidado, envuelta en el rebozo, y caminó hacia el fogón. Las brasas de la noche anterior ya estaban muertas, cenizas frías que no servían de nada. Necesitaba encender fuego nuevo, pero los dedos se le entumían tanto que apenas podía sostener el cerillo. Sargento se levantó también, estirándose con pereza. De repente, el perro se quedó quieto con las orejas tiesas, mirando hacia la mesa, olisqueó el aire y empezó a caminar despacio hacia ese rincón, moviendo el hocico de un lado a otro, como siguiendo un rastro invisible. «¿Qué traes, sargento?», preguntó Tomasa mientras soplaba las brasas tratando de revivirlas. El perro no le hizo caso. Se detuvo junto a una de las tablas del piso, la misma donde ya había rascado días atrás, y empezó a dar vueltas inquieto. Gimió bajito, rascó con la pata y luego miró a Tomasa como pidiéndole ayuda. «Ya déjate de tonterías», le regañó ella. «Seguro es un ratón muerto nada más». Pero algo en la actitud del perro le llamó la atención. Sargento no era de los que hacían escándalo por nada. Si insistía tanto, tal vez había algo ahí. Tomasa dejó lo del fogón y se acercó hincándose con cuidado al lado del perro. Sintió como la rodilla le tronaba y el dolor le subía por la espalda como corrientazo. Pasó la palma de la mano sobre la tabla del piso despacio
sintiendo las irregularidades de la madera vieja, y entonces lo notó. Había algo raro en esa tabla. Estaba como más floja que las demás, con un espacio pequeño entre ella y la siguiente, y en uno de los extremos, casi escondido por la mugre y el polvo de años, había un aro de metal, una agarradera oscura, del tamaño de su pulgar, que ella nunca había visto antes. El corazón le golpeó lento, pesado. Ezequiel, murmuró, y el vaho se le hizo nube frente a la cara. ¿Qué me dejaste aquí, viejo? Con manos temblorosas. Agarró el aro de metal y tiró hacia arriba. Al principio no pasó nada. La madera estaba hinchada, pegada por la humedad y los años. Pero Tomás jaló más, fuerte, poniendo todo su peso en el esfuerzo. Y finalmente la tabla cedió. Se abrió con un quejido largo, como un secreto que por fin se cansa de callar. Tomasa se echó hacia atrás asustada mientras Sargento ladraba una vez como diciendo: «¿Ves? Te lo dije». La tabla no era tabla, era una tapa, y debajo de ella apareció un hueco oscuro que exhalaba un olor distinto, no feo, sino limpio, a tierra fresca y aguardado. «Dios santo», susurró Tomasa. Se asomó con cuidado, entornando los ojos para ver mejor en la oscuridad. Había escalones de madera que bajaban a algún lugar bajo la casa, un lugar que ella nunca había sabido que existía. Le tomó un rato juntar el valor para bajar. Se quedó ahí nomás, sentada en el piso, mirando ese agujero negro como si fuera la entrada al infierno. Pero la curiosidad le ganó, y también algo más, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, don Ezequiel le había dejado algo más que una casa destartalada. «Si me caigo y me mato, viejo», le dijo al recuerdo de su marido, «te juro que te busco allá arriba para darte tus chingadazos». Bajó despacio, tanteando cada escalón con el pie antes de poner su peso completo. La madera crujía, pero aguantaba. Sargento bajó detrás de ella, pegado a sus talones, sin atreverse a adelantarse. Los escalones eran como 10, no más. Y al final, Tomás pisó un piso firme de tierra apisonada. Estiró las manos hacia adelante, tocando paredes de ladrillo frío. Había espacio suficiente para estar de pie. Y cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra que entraba, desde arriba, lo que vio la dejó sin aliento. Era un cuarto secreto bajo la casa, con paredes de ladrillo bien construidas, techo bajo pero sólido, y un olor limpio que no tenía nada que ver con el abandono de arriba. En las paredes había repisas de madera, y en esas repisas frascos, muchos frascos de conservas, de granos, de sal. Había costales apilados en una esquina, mantas dobladas con cuidado, y hasta una lámpara de aceite colgando de un gancho en el techo. Tomasa caminó despacio por el cuarto tocando las cosas con reverencia, como si estuviera en una iglesia. Había velas gruesas, cajas de cerillos envueltas en plástico para que no se humedecieran, botellas de agua selladas. Todo limpio, todo ordenado, todo puesto ahí con intención. Un cuarto de invierno. Susurró: «Me hiciste un cuarto de invierno, viejo cabrón». Era eso exactamente. Un refugio para cuando todo afuera se volviera enemigo. Un lugar donde sobrevivir cuando el mundo de arriba ya no fuera seguro. Don Ezequiel lo había construido en secreto, sin decirle nada, preparándolo para un futuro que él había visto venir y ella no. Las lágrimas le rodaron por las mejillas sin que pudiera detenerlas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de gratitud, de amor por ese hombre callado que nunca le había dicho te quiero, pero que le había dejado esto, la posibilidad de sobrevivir al fondo del cuarto, casi escondido detrás de unos costales. Había un baúl pequeño de madera oscura. Tenía un candado viejo, oxidado, y encima descansaba una Biblia gastada con tapas, de piel café. Tomasa se acercó y agarró la Biblia con cuidado. La abrió pasando las páginas amarillentas que olían a humedad y a tiempo. Buscó la llave del candado ahí entre las páginas porque sabía que así pensaba Ezequiel. Él siempre escondía las cosas importantes en los libros sagrados, porque decía que nadie se atrevía a profanarlos. Revisó página por página, pero no encontró nada. Tal vez la llave estaba en otro lado. O tal vez tendría que romper el candado, pero no ahora. Primero necesitaba procesar todo esto,
entender lo que acababa de descubrir. Subió de regreso con Sargento siguiéndola y cerró la trampa con cuidado. Se quedó ahí sentada en el piso recuperando el aliento, con el corazón todavía golpeándole fuerte en el pecho, donde Ezequiel había sabido de alguna manera. Había sabido que algún día ella iba a necesitar esto, que sus hijos la iban a traicionar, que iba a quedar sola y le había dejado un refugio. Gracias, viejo, susurró Tomasa. Gracias por no olvidarte de mí. Afuera el viento seguía. El cielo se veía cada vez más oscuro, más pesado. La ventisca ya no estaba lejos. Tomasa lo sentía en los huesos, en esa manera que tienen los viejos de saber cuándo viene lo malo. Pero ahora tenía algo más que una casita destartalada. Tenía un refugio, tenía provisiones, tenía una oportunidad, y eso cambiaba todo. Tomasa pasó el resto de ese día explorando el cuarto secreto, con una mezcla de asombro y gratitud que le apretaba el pecho. Cada vez que bajaba los escalones, descubría algo nuevo, algún detalle que le mostraba lo mucho que don Ezequiel había pensado en ella, en su supervivencia, en su futuro. Las provisiones estaban organizadas con un cuidado casi obsesivo. Los frascos de conservas tenían etiquetas escritas a mano con la letra temblorosa de su marido. Duraznos 2019, chiles 2020, tomates 2021. Había pensado en todo, en guardar comida que durara años, en sellarla bien para que el tiempo no la echara a perder. En los costales que estaban apilados en la esquina, Tomasa encontró arroz, frijol, lentejas, maíz seco, suficiente para alimentar a una persona durante meses, tal vez hasta un año, si se racionaba bien. También había sal, azúcar morena en bolsas bien cerradas y hasta café. Café de verdad, no ese aguado que vendían en el pueblo, sino café de grano que olía a gloria cuando Tomás abrió el frasco. «No te guardaste nada, ¿verdad, viejo?», murmuró abrazando el frasco contra su pecho. En otra repisa había medicinas, frascos de alcohol, vendas limpias envueltas en plástico, pomadas para golpes, té de manzanilla y hierbabuenas secos en bolsitas. Hasta había una caja de aspirinas y un jarabe para la tos que todavía no vencía. Tomasa sintió cómo se le cerraba la garganta al darse cuenta de que Ezequiel había pensado incluso en sus achaques, en su tos de invierno, en sus dolores de huesos. Las mantas que había visto el primer día eran gruesas y de buena calidad, no como las cobijas raídas que tenía arriba. Estaban dobladas con cuidado y guardadas en bolsas de plástico para protegerlas de la humedad. Tomasa sacó una y la desplegó. Olía un poco aguardado, pero estaba limpia y completa, sin agujeros ni partes deshilachadas. Lo que más le sorprendió fue el sistema de ventilación. En una esquina del techo había un conducto pequeño que subía hasta quién sabe dónde, probablemente hasta afuera de la casa, camuflado entre la maleza, donde Ezequiel había pensado en que necesitaría aire fresco, en que no podía quedarse encerrada ahí abajo sin morir asfixiada. «Eras listo de lo que yo creía», dijo Tomasa tocando el conducto con admiración o más miedoso, no sé cuál de las dos. Había también herramientas, un hacha pequeña, un cuchillo de monte con funda de cuero, una linterna de mano con pilas nuevas todavía en su paquete, y hasta un radio portátil. Tomás aprobó el radio, pero no tenía pilas. Las buscaría después. El piso del cuarto era de tierra apisonada, firme y seca. En el centro había una zona más oscura, como si hubieran encendido fuego ahí alguna vez. Tomasa se hincó y tocó la tierra con cuidado. Estaba fría ahora, pero se notaba que había sido usada como fogón de emergencia. Don Ezequiel había pensado incluso en eso, en que tal vez necesitaría cocinar ahí abajo si el frío arriba se volvía insoportable. Regresó al baúl que estaba al fondo. El candado seguía ahí burlándose de ella con su silencio oxidado. Tomasa agarró la Biblia de nuevo y la revisó más despacio, página por página, buscando la llave entre las ilustraciones de santos y las palabras subrayadas con lápiz. En el libro de Job encontró una anotación al margen escrita con la letra temblorosa de Ezequiel para mi vieja. Cuando más falta haga. Tomás apó dedo sobre las palabras, sintiendo las
hendiduras que había dejado el lápiz en el papel. Don Ezequiel nunca había sido de palabras bonitas, pero esto era una declaración de amor más clara que cualquier te quiero. Siguió buscando, pero la llave no aparecía. Tal vez estaba escondida en otro lugar, o tal vez Ezequiel había pensado que ella sabría dónde buscar, que había dejado pistas que ella entendería. Pero ahora, con la cabeza llena de emociones encontradas, Tomasa no podía pensar con claridad. Dejó la Biblia sobre el baúl y decidió que ya habría tiempo para abrirlo. Por ahora, lo importante era saber que tenía esto, este refugio, este regalo de amor de un hombre que nunca supo decir lo que sentía, pero que lo demostró de la única manera que conocía. Preparando, construyendo, guardando, subió de nuevo a la casita, cerró la trampa y empujó la mesa para que quedara sobre ella. No es que pensara que alguien iba a venir a fisgar, pero mejor prevenir. Esto era su secreto ahora, su as bajo la manga. El resto del día lo pasó organizando. Subió algunas de las provisiones del sótano, no muchas, solo lo necesario para las próximas semanas, y las acomodó en la alacena de arriba. Guardó las mantas buenas en el baúl viejo de la recámara. Llenó la lámpara de aceite con el aceite que encontró en una botella de vidrio abajo cuando cayó la noche. La casita se veía distinta. Ya no era solo un lugar abandonado donde la habían mandado a morir. Sí, humilde también, pero suyo y con un secreto guardado bajo el piso que le daba una fuerza que no había sentido en días. Tomasa se sentó frente al fogón con una taza de café caliente entre las manos, café de verdad, del que había encontrado abajo, y miró las llamas danzar. Sargento estaba echado a sus pies, roncando suavemente, satisfecho después de haber comido frijoles con un pedazo de carne seca que también había aparecido en las provisiones del sótano. Afuera, el viento seguía su canto triste. El cielo nocturno estaba cubierto de nubes tan negras que no se veía ni una estrella. El aire olía a nieve, a ese olor metálico que viene antes de la tormenta. «Llamero, llegas, ¿verdad?», le dijo Tomás a la ventisca que se acercaba. «Pues aquí te espero, ahora sí estoy lista». Y por primera vez en mucho tiempo lo decía de verdad. Tenía comida, tenía un lugar seguro, tenía lo necesario para sobrevivir. Sus hijos la habían echado creyendo que se iba a morir de frío y abandono en esta casita vieja. Pero don Ezequiel, ese hombre callado que nunca le había dicho palabras bonitas, le había dejado la última y más grande muestra de amor, la posibilidad de seguir viviendo a pesar de todo. Tomás levantó la taza de café como si brindara. «Por ti, viejo», susurró, «por ti que me quisiste más de lo que yo supe ver». La llama del fogón crepitó en respuesta, y Tomasa sonrió por primera vez en días. La ventisca llegó 3 días después, como un animal rabioso que ya no podía contenerse más. Tomasa despertó con el sonido del viento, golpeando la casa con una furia que nunca había escuchado antes. No era el aullido normal de las tormentas de invierno. Esto era diferente. Esto era el cielo, declarándole la guerra a la tierra. Se levantó de la cama y corrió en la medida en que sus piernas viejas le permitían correr hasta la ventana. Afuera, el mundo se había vuelto blanco, nieve, mucha nieve, cayendo tan espesa que apenas se veía a 2 metros de distancia. El viento la remolinaba en espirales furiosas que chocaban contra las paredes de la casita, haciendo temblar los troncos viejos. «Ya llegó la cabrona», murmuró Tomasa. Sargento ladraba, nervioso yendo de la puerta a la ventana, sintiendo el peligro en el aire. Tomasa le acarició la cabeza para calmarlo, pero ella misma estaba asustada. Había visto nevadas antes, pero nada como esto. Esto era mortal. Se puso el rebozo y revisó que todo estuviera bien cerrado, la puerta, las ventanas. Metió más leña al fogón hasta que las llamas rugieron, fuertes. Bajó al sótano y subió más mantas, más velas, más comida. Si esto duraba varios días y tenía toda la pinta de que así sería, necesitaría tener todo a la mano. El pueblo quedó incomunicado en cuestión de horas. Tomasa lo supo porque el camino de tierra que se veía desde su ventana
desapareció bajo un manto blanco que crecía y crecía sin parar. Nadie iba a poder salir, nadie iba a poder entrar. Cada quien estaba solo con su suerte. Fue al mediodía cuando escuchó los gritos. Al principio pensó que era el viento jugándole bromas, haciendo sonidos que parecían voces humanas. Pero Sargento se paró de golpe con las orejas tiesas y empezó a ladrar, mirando hacia la puerta. ¡Mamá! El corazón de Tomasa se detuvo. ¡Mamá! ¡Ábreme! ¡Por favor! Era Arturo, su hijo, el que la había echado como si fuera basura. Tomasa se quedó paralizada con la mano sobre el pecho, sintiendo como el corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir. No podía ser cierto. No podía ser que... Mamá, mi hijo se está muriendo. Ábreme, por Dios. Se acercó a la ventana y limpió el vidrio empañado con la manga afuera en medio de la nieve, que caía como cortina blanca. Vio la silueta de Arturo, cargando un bulto pequeño, su nieto, el chamaco de apenas 6 años, y detrás venía Mireya tambaleándose, llorando, con las manos pegadas a la boca. «Nos vamos a morir aquí afuera», gritó Mireya. Y era la primera vez que Tomás la escuchaba llorar de verdad, no ese llanto fingido de cuando quería algo. «Por favor, mamá». Tomasa cerró los ojos, respiró hondo. Todo su cuerpo le gritaba que no abriera, que los dejara ahí, que sintieran lo que ella había sentido cuando la echaron, el frío, el miedo, la desesperación. Pero entonces escuchó otro grito, más suave, más agudo. Abuela era Lupita, su nieta, la única que la había mirado con cariño cuando todos la despreciaban. Tomasa apretó los puños, maldijo entre dientes y fue a abrir la puerta. La ventisca entró con ellos, un remolino de nieve y hielo que llenó la casita de frío instantáneo. Arturo casi se cayó al cruzar el umbral, cargando al niño que tenía los labios morados y los ojos cerrados. Mireya entró detrás, temblando tan fuerte que los dientes le castañeteaban. Y al último llegó Lupita, ayudando a caminar a doña Chayo, que también había buscado refugio. «Cierren la puerta», ordenó Tomasa recuperando su voz de mando. Arturo obedeció sin decir nada, sin mirarla a los ojos. La casita que apenas cabía una persona ahora estaba llena de cuerpos empapados y temblorosos. Tomasa los miró a todos uno por uno, sintiendo una mezcla de rabia y compasión que le quemaba por dentro. «Quítense la ropa mojada», dijo rápido, antes de que les dé pulmonía. Nadie discutió. Se quitaron los abrigos empapados, los suéteres pesados de agua. Arturo envolvió a su hijo en su propia camisa, frotándole los bracitos, tratando de que entrara en calor. «Está helado», dijo, y por primera vez su voz sonó quebrada. «Mi hijo está helado». Tomasa se acercó y tocó la frente del niño. Estaba fría como piedra. Le abrió un párpado. La pupila reaccionaba, pero apenas el chamaco estaba al borde de la hipotermia. «Bájenlo», dijo Tomasa. «¿Qué?», preguntó Arturo confundido. «Que lo bajen. Abajo hay un lugar más caliente. Todos bajen». Les mostró la trampa. Arturo la miró como si fuera la primera vez que la veía, y probablemente así era. Mireya se quedó con la boca abierta. Doña Chayo asintió como si hubiera sospechado que había algo más en esta casita. «¿Desde cuándo?», empezó a preguntar Arturo. «Importa», lo cortó Tomasa. «Bajen si quieren vivir». Bajaron en fila como procesión de condenados. Arturo primero cargando al niño, luego Mireela, que tuvo que agarrarse del pasamanos, porque las piernas le temblaban demasiado. Lupita ayudó a doña Chayo a bajar cada escalón con cuidado, y al final, Tomasa, con Sargento, siguiéndola. El cuarto secreto los recibió con su olor a tierra y guardado. Tomasa encendió la lámpara de aceite, y el resplandor amarillento llenó el espacio. Todos miraron alrededor con ojos grandes, sin poder creer lo que veían. «Jesús, María y José», susurró doña Chayo. «Don Ezequiel hizo esto». «Sí», dijo Tomasa. «Lo hizo». Acomodó las mantas en el suelo, hizo un nido de cobijas para el niño de Arturo, le quitó la ropa mojada
y lo envolvió en mantas secas, frotándole el cuerpo para que la sangre volviera a circular. Le dio a oler un poco de alcohol para que reaccionara. El chamaco tosió, abrió los ojos, lloró. Ya, mi niño, le susurró Tomasa. Ya estás a salvo. Puso agua a calentar en un pequeño anafre que había abajo y preparó té para todos, con manos que le temblaban más por la rabia que por el frío. Repartió las tazas calientes. Nadie habló, solo tomaban el té en silencio, envueltos en mantas, mientras arriba la casa crujía bajo el peso del hielo que se acumulaba en el techo. Arturo no podía mirarla a los ojos. Mireya lloraba en silencio, con la cara escondida entre las manos. Lupita se sentó junto a Tomasa y le tomó la mano apretándola fuerte. Gracias, abuela, susurró. Tomasa no respondió. Solo miró a sus hijos, a esos dos que la habían echado a morir y que ahora se calentaban con el refugio que despreciaron. La ironía le dolía más que cualquier golpe. Afuera, la ventisca seguía. Pero aquí abajo, en el vientre de la tierra, estaban todos a salvo, al menos por ahora. Las primeras horas en el sótano fueron de un silencio tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a romper esa burbuja de tensión que flotaba en el aire húmedo del refugio. Solo se escuchaban los sorbos del té caliente, la respiración agitada del niño, que poco a poco iba recuperando el color en las mejillas, y el crujido constante de la casa arriba, quejándose bajo el peso de la nieve. Tomasa se movía entre todos, con una eficiencia que había aprendido en décadas de cuidar enfermos y alimentar bocas hambrientas. No preguntaba, no esperaba agradecimientos, simplemente hacía lo que tenía que hacerse. Mantenía vivo el fuego del pequeño anafre. Repartía más té cuando las tazas se vaciaban. Acomodaba las mantas cuando alguien temblaba. Arturo estaba sentado en un rincón con su hijo acurrucado contra su pecho. El niño ya no tenía los labios morados, pero todavía tosía de vez en cuando. Una tos seca que sonaba dolorosa. Arturo le acariciaba el pelo mojado, le susurraba palabras que nadie más podía escuchar y no levantaba la vista. No miraba a nadie, especialmente no miraba a su madre. Mireya estaba del otro lado, envuelta en una manta como momia, con los ojos rojos de tanto llorar. Cada tanto se limpiaba la nariz con la manga y miraba a Tomasa de reojo, como queriendo decir algo, pero sin atreverse. Las palabras se le quedaban atoradas en la garganta, ahogadas por la vergüenza. Doña Chayo era la única que parecía tranquila. La mujer había vivido, suficiente como para saber que en momentos de crisis no sirve de nada el drama. Se había quitado el chal mojado y ahora ayudaba a Tomasa en silencio, alcanzándole cosas, acomodando las provisiones que la anciana iba subiendo del fondo del cuarto. Lupita no se separaba de su abuela. Se había sentado a su lado y ahí se quedó como una sombra fiel, ayudando cuando podía, observando todo con esos ojos grandes que no perdían detalle. De vez en cuando le apretaba la mano a Tomasa, como recordándole que no estaba sola, que al menos ella sí la quería. Pasaron las horas, el día se convirtió en tarde, aunque ahí abajo no había forma de saberlo más que por el reloj interno que todos llevamos dentro. Tomasa sacó más comida de las reservas, tortillas que calentó en el anfre, frijoles que ya había cocido días antes, un poco de queso seco que cortó en pedacitos cuando repartió la comida. Arturo finalmente habló. «No tenías por qué hacer esto», dijo con la voz rasposa. Tomás lo miró sin expresión. «¿Hacer qué? ¿Darles de comer? Salvarlos después de lo que te hicimos», empezó Arturo, pero no pudo terminar. Después de lo que me hicieron, lo interrumpió Tomasa, y su voz era fría como el hielo de afuera. «Ustedes estarían muertos en la nieve, pero los inocentes no tienen la culpa de las pendejadas de sus padres». Señaló al niño que dormía acurrucado, a Lupita que bajó la mirada avergonzada por lo que habían hecho los adultos de su familia. «No lo hice por ustedes», continuó Tomasa. «Lo hice por ellos y por doña Chayo, que nunca me hizo nada malo». Arturo apretó la mandíbula, quiso decir algo, tal vez defenderse, tal vez disculparse, pero las palabras no le salieron.
Se quedó ahí nomás masticando su tortilla como si fuera piedra. Mireya por fin se atrevió a hablar con voz de niña asustada. Mamá, yo no la cortó Tomasa. Ahorita no. No me vengas con disculpas cuando tu hijo casi se muere por tu culpa. Cuando mi nieta está aquí, en vez de estar calentita en su casa, porque tú no tuviste los pantalones para defender a tu propia madre, Mireya se encogió como si le hubieran dado una cachetada. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, pero esta vez no dijo nada más. Solo se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio. El ambiente se puso más pesado todavía. Doña Chayo carraspeó incómoda y se levantó a revisar las provisiones que había en las repisas, tratando de darles algo de privacidad. Lupita se pegó más a Tomasa, buscando consuelo en el calor de su abuela. Afuera, la ventisca seguía aullando. El sonido era constante, como un animal herido que no se cansaba de gritar. Cada tanto se escuchaba un golpe seco, probablemente ramas de árboles cayendo bajo el peso de la nieve, o pedazos de hielo estrellándose contra las paredes de la casita. ¿Cuánto va a durar?, preguntó Lupita en voz baja. No sé, mi hija, respondió Tomasa, pero tenemos suficiente para aguantar. No se preocupen. ¿Papá lo sabía?, preguntó la muchacha. Don Ezequiel sabía que esto iba a pasar. Tomás miró alrededor a ese cuarto que su marido había construido con tanto cuidado, con tanta previsión. Tu abuelo era un hombre que se preparaba para lo peor, dijo. Siempre decía, por si un día falta, y tenía razón. Un día faltó él, y ahora faltó todo lo demás. Era un buen hombre, dijo doña Chayo desde el fondo del cuarto. Sí, admitió Tomasa, aunque no lo demostrara con palabras bonitas. Era un buen hombre. El niño de Arturo se despertó llorando. Tenía frío otra vez, o tal vez hambre. Arturo lo meyó en sus brazos, le habló bajito, pero el chamaco no se calmaba. Tomasa se levantó, fue hasta donde estaban y le tocó la frente al niño. «Tiene fiebre», dijo Arturo. Palideció. «¿Qué fiebre?» «No mucha, pero tiene». «Dale esto». Le pasó una de las aspirinas que había encontrado en las medicinas de don Ezequiel junto con una taza de agua tibia. «¿Cómo?» Arturo miró el frasco de aspirinas como si fuera milagro. «¿Cómo tienes todo esto?» «Tu papá lo dejó», respondió Tomasa, «porque él sí pensaba en el futuro, porque él sí se preocupaba por los demás». El golpe fue certero. Arturo bajó la cabeza avergonzado y le dio la medicina a su hijo. El niño la tomó haciendo gestos, pero se la tragó. Tomasa le preparó un té de manzanilla que también había en las provisiones, algo suave para el estómago del chamaco. «Gracias», murmuró Arturo y sonó sincero por primera vez. Tomasa no respondió. Solo volvió a su lugar junto a Lupita y se sentó con un suspiro largo. Le dolían las rodillas de estar tanto tiempo de pie. Le dolía la espalda, le dolía el alma, si a eso vamos. Pero no podía darse el lujo de desmoronarse. No ahora, no con toda esta gente dependiendo de ella. Doña Chayo se acercó y le puso una mano en el hombro. «Eres más fuerte de lo que ellos merecen», le susurró. Tomás cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. «No soy fuerte, Chayo. Solo soy terca. Es lo mismo, mi hijita. Es lo mismo». La noche cayó sin que nadie lo notara, excepto porque el cansancio empezó a ganarles la batalla a todos. Fueron acomodándose en el suelo, envueltos en mantas, buscando el mejor lugar para dormir. Arturo se quedó con su hijo en brazos. Mireya se hizo bolita en su esquina. Lupita se acurrucó junto a Tomasa, y doña Chayo se echó cerca del anafre para estar calentita. Sargento se paseaba entre todos olisqueando, asegurándose de que su manada estuviera bien. Finalmente se echó a los pies de Tomasa con un suspiro de perro viejo que ha visto muchas cosas. Tomasa no podía dormir. Se quedó ahí con los ojos abiertos en la penumbra, escuchando la respiración de todos los que la rodeaban, sus hijos, sus nietos, su amiga, todos ahí, porque ella había abierto la puerta, porque no había podido dejarlos morir afuera. Y en menos ese silencio obligado, rodeada de gente que la había traicionado y gente que la quería, Tomasa entendió algo. El amor verdadero no pide nada a cambio.
pero tampoco permite el abuso. Pronto tendría que enfrentar lo que había en ese baúl, las verdades que don Ezequiel había guardado para ella. Y cuando eso pasara, todo iba a cambiar. Pero por ahora, en medio de la ventisca que rugía afuera, todos estaban vivos, y eso tendría que ser suficiente. El segundo día en el sótano, amaneció con un silencio distinto. La ventisca seguía afuera, pero ya no aullaba con la misma furia. Era como si la tormenta estuviera cansándose, perdiendo fuerza. Tomasa despertó antes que todos, como siempre, y se quedó quieta un momento, escuchando las respiraciones de los que dormían a su alrededor. Se levantó con cuidado de no despertar a Lupita, que seguía acurrucada a su lado. Le dolía todo el cuerpo de haber dormido en el suelo duro, pero no se quejó. Había pasado por peores cosas. Encendió el anfre bajito y puso agua a calentar. Mientras esperaba, su mirada se posó en el baúl del fondo. Ese baúl que la había estado llamando desde que lo descubrió. Ese candado que se burlaba de ella con su silencio oxidado. Agarró la Biblia otra vez. Ya la había revisado 2 veces, pero tal vez se le había escapado algo. Empezó desde el principio, despacio, pasando cada página con cuidado. Génesis, Éxodo, Levítico, nada. Siguió adelante con más atención esta vez, buscando no solo entre las páginas, sino en los márgenes, en las anotaciones que Ezequiel había hecho con su letra temblorosa. En Proverbios encontró algo, una frase subrayada 2 veces: la mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Tomasa sintió como se le cerraba la garganta. Ezequiel nunca le había dicho cosas bonitas en vida, pero aquí estaba en este libro sagrado diciéndole que la consideraba fuerte, valiosa, más que cualquier tesoro. Siguió pasando las páginas con los ojos húmedos, y entonces en el libro de Ruth algo cayó, un pedacito de papel doblado, amarillento por los años. Tomasa lo recogió con manos temblorosas y lo desdobló con cuidado. Era una nota escrita con la letra de Ezequiel, clara a pesar del temblor. Vieja, si estás leyendo esto, es porque lo peor ya pasó o porque está pasando. La llave está donde guardamos nuestro primer recuerdo. Perdóname por no haberte dicho nada, pero algunos secretos pesan demasiado para compartirlos en vida. Te quise más de lo que supe decir, Ezequiel. Tomasa se llevó la nota al pecho y cerró los ojos fuerte para no llorar, donde guardamos nuestro primer recuerdo. ¿Qué significaba eso? Pensó, rebuscó en su memoria en esos años lejanos, cuando Ezequiel y ella apenas eran novios. ¿Dónde guardaban? Y entonces lo supo, la Biblia misma. Esta Biblia que tenía en las manos había sido el regalo de bodas del padre Esteban cuando se casaron. Ezequiel la había cargado en todas las misas importantes, y en la primera página donde se apuntaban los nombres de la familia, había un sobre pegado con cinta vieja donde guardaban las estampitas de los santos. Y Tomasa corrió los dedos por el lomo de la Biblia. Había algo duro ahí, algo que no era parte del libro. Con cuidado despegó la tela que forraba la contraportada, y ahí, escondida entre el cartón y la tela, estaba la llave pequeña, oxidada, pero completa. Ezequiel, cabrón, susurró con una sonrisa triste. Siempre fuiste más listo que todos nosotros juntos. Se levantó y fue hasta el baúl. El candado estaba frío bajo sus dedos. Metió la llave en la cerradura. Giró con dificultad, protestando después de años, sin uso. Pero finalmente se dio con un clic que sonó como un suspiro de alivio. Tomasa levantó la tapa del baúl despacio. Como si temiera que algo fuera a saltar de adentro, lo primero que vio fueron papeles. Muchos papeles doblados con cuidado, atados con una cinta roja descolorida. Lo sacó con manos que le temblaban más de lo normal. Detrás de ella, doña Chayo se había despertado. La mujer se acercó en silencio, sin hacer preguntas, solo ofreciendo su presencia como apoyo. Tomasa desató la cinta y desplegó el primer documento. Era una copia certificada de un testamento. El testamento de don Ezequiel Velázquez, fechado 3 años antes de su muerte ante notario público y con 2 testigos. Empezó a leer
y con cada palabra sentía como el suelo se movía bajo sus pies. El testamento decía claramente que la casita de la orilla del ejido, esta casita que sus hijos habían llamado basura, era propiedad exclusiva de Tomasa, junto con 2 hectáreas de tierra fértil que la rodeaban, y que había una cuenta de ahorro a nombre de ella en el banco de Cimatlán, con una cantidad que no era fortuna, pero que era suficiente para vivir con dignidad. Pero lo más importante venía después. Arturo y Mirella recibirían su parte del rancho familiar solo si cumplían una condición: cuidar de su madre hasta el final de sus días. Si fallaban en esto, perderían todo derecho a la herencia. Dios santo, murmuró doña Chayo, leyendo por encima del hombro de Tomasa, donde Ezequiel sabía. Él sabía lo que iban a hacer. Tomasa siguió sacando papeles. Había documentos de propiedad de las tierras, todos firmados y sellados por el comisario ejidal de ese entonces. Había recibos de pagos de impuestos, todo en orden, todo legal. Y había algo más: cartas escritas por don Ezequiel a un abogado del pueblo, expresando sus sospechas sobre las intenciones de Arturo. Hablaba de conversaciones que había escuchado, de planes para vender tierras ejidales que no les correspondían, canciones de firmas. La última carta estaba fechada apenas un mes antes de que Ezequiel muriera. En ella le pedía al abogado que guardara toda esta documentación en un lugar seguro y que se la entregara a Tomasa solo si algo le pasaba a él. Pero el abogado había muerto también 2 años después, y los papeles nunca llegaron a manos de Tomasa hasta ahora. No solo te echaron, dijo doña Chayo con voz temblorosa, te robaron, te mintieron, y planeaban vender tierras que ni siquiera eran suyas. Tomasa sintió como la rabia le subía por el pecho como fuego. No era solo traición, no era solo ingratitud, era crimen, fraude. Sus propios hijos habían falsificado documentos, habían escondido el testamento verdadero, habían leído uno falso esa tarde cuando la echaron. Se quedó ahí sentada en el suelo frío del sótano, con los papeles temblándole en las manos. Detrás de ella, el resto del grupo empezaba a despertar. Arturo se estiró con su hijo todavía en brazos. Mirela se frotó los ojos. Lupita se sentó bostezando. Tomasa los miró. A sus hijos, a los que habían salido de sus entrañas, a los que había criado con todo el amor que pudo dar, y sintió algo quebrarse dentro de ella, algo que ya no se podría reparar jamás. «Mamá, ¿qué tienes ahí?», preguntó Mirella, con voz todavía ronca de sueño. Tomasa no respondió de inmediato. Juntó todos los papeles con cuidado, los puso sobre su regazo y miró a sus hijos con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «La verdad», dijo finalmente. «Tengo la verdad». Arturo palideció. Algo en el tono de su madre le dijo que esto era grave. Se incorporó despacio, dejando al niño recostado sobre las mantas. «¿De qué hablas?». De esto Tomasa levantó los documentos del testamento que escondieron, de las tierras que me robaron, de las firmas que falsificaron, de todo lo que tu padre sabía y dejó guardado para que algún día yo lo encontrara. El silencio que cayó en el sótano era tan pesado que aplastaba. Mirella se tapó la boca con las manos. Arturo abrió y cerró la boca sin que saliera sonido alguno. Lupita miraba a su padre y a su tía con una mezcla de horror y decepción. No empezó a decir: «Arturo, mamá, no es lo que piensas». «No», lo interrumpió Tomasa y su voz era hielo puro. «Entonces, ¿qué es? Dime, mi hijo, ¿qué es esto si no es robo, si no es traición?». Arturo no pudo sostenerle la mirada. Bajó la cabeza como niño regañado, y en ese momento Tomasa supo que todo había cambiado, que ya no había vuelta atrás. La ventisca afuera empezaba a calmarse, pero la tormenta de adentro apenas comenzaba. La ventisca cesó al tercer día, dejando un silencio que dolía en los oídos. Tomasa fue la primera en subir del sótano. Sus piernas protestaron al trepar los escalones, pero se obligó a seguir. Necesitaba ver el mundo de afuera. Necesitaba saber si todavía existía algo más allá de ese agujero en la tierra, donde había estado encerrada con sus demonios. Abrió la puerta con esfuerzo.
La nieve se había acumulado contra ella, bloqueándola. Tuvo que empujar con todo su cuerpo hasta que finalmente cedió. La luz del día entró cegadora, rebotando en el manto blanco que cubría todo. El mundo se había transformado en algo puro y limpio, como si la nieve hubiera borrado todas las manchas. Pero las manchas del alma no se borraban tan fácil. Tomasa salió al frío cortante, hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. El cielo estaba despejado por primera vez en días, de un azul tan intenso que parecía irreal. A lo lejos se veían las chimeneas del pueblo echando humo. La vida continuaba detrás de ella. Los demás fueron saliendo poco a poco. Arturo cargaba a su hijo, que ya estaba mejor, pero todavía débil. Mirela venía con los ojos hinchados de tanto llorar. Lupita ayudaba a doña Chayo a no resbalarse. Todos parpadeaban contra la luz. Como animales saliendo de su cueva después del invierno, no habían pasado ni 30 minutos cuando aparecieron las siluetas en el camino. El padre Esteban venía adelante con su sotana negra destacando contra la nieve. A su lado, el comisario de ejido, don Macario, hombre de cara seria y bigote espeso, venían a revisar daños a ver quién había sobrevivido y quién no. «¡Doña Tomasa!», gritó el padre Esteban al verla. «Gracias a Dios que está bien». Los dos hombres se acercaron abriéndose paso por la nieve. El padre Esteban la abrazó sin pedir permiso y Tomasa se dejó. Porque a veces uno necesita que alguien le recuerde que sigue siendo humano. «Estamos todos bien, padre», dijo Tomás cuando el sacerdote la soltó. «Gracias a don Ezequiel». «¿Don Ezequiel?», preguntó don Macario confundido. «Él construyó un refugio», explicó doña Chayo acercándose debajo de la casa con comida, mantas. «Todo nos salvó a todos». El comisario silbó por lo bajo, impresionado. Ese hombre siempre fue previsor. Descanse en paz. Arturo y Mirella se habían quedado atrás como queriendo hacerse invisibles. Pero el padre Esteban los vio y frunció el ceño. «¿Ustedes qué hacen aquí?» «Pensé que vinieron huyendo de la tormenta», interrumpió Tomasa con voz neutral. «Iban a morir afuera. Los dejé entrar». La forma en que lo dijo dejaba claro que no había sido decisión fácil. El padre Esteban entendió de inmediato. En los pueblos pequeños todos sabían todo. Ya le habían contado cómo los hijos de Tomasa la habían echado de su propia casa. «Doña Tomasa», dijo el comisario quitándose el sombrero, «necesito hablar con usted a solas si es posible». Tomasa asintió. Sabía lo que venía. Había pasado las últimas horas en el sótano pensando en este momento, preparándose para lo que tenía que hacer. «Entren a la casa», le dijo a los demás. «Hace frío aquí afuera». Todos obedecieron menos doña Chayo, que se quedó junto a sí, Tomasa, como apoyo silencioso. El padre Esteban también se quedó porque en estos asuntos siempre era bueno tener un testigo de la iglesia. Cuando estuvieron solos, Tomasa sacó los documentos que había guardado en su rebozo. Los había envuelto en tela para protegerlos de la humedad. Los desdobló con cuidado y se los pasó a don Macario. «Encontré esto en el refugio que construyó mi esposo», dijo. «Creo que usted necesita verlo». El comisario tomó los papeles y empezó a leerlos. Su expresión fue cambiando poco a poco, de curiosidad a sorpresa, y de sorpresa a algo que se parecía mucho a la rabia contenida. «¿Esto es real?», preguntó mirando el testamento certificado. «Es real», confirmó Tomasa. «Hay más cartas donde mi esposo hablaba de sus sospechas sobre Arturo, sobre ventas ilegales de tierras ejidales, sobre falsificación de documentos». Don Macario apretó la mandíbula como comisario de ejido. Este tipo de cosas eran su responsabilidad directa. El ejido era sagrado. Era la herencia de la revolución, y cualquier intento de fraudearlo era un insulto a la comunidad entera. «Voy a necesitar llevarme estos documentos», dijo, «para presentarlos ante las autoridades correspondientes». «Llévelos», dijo Tomasa. «Son copias. Los originales están guardados en lugar seguro». Mentía. No había originales. Pero don Macario no tenía por qué saberlo. El comisario dobló los papeles con cuidado y los guardó en su chamarra. «Doña Tomasa, lo que está aquí es grave, muy grave.
Si se comprueba lo que don Ezequiel sospechaba, sus hijos van a enfrentar cargos penales. ¿Estás segura de que quiere seguir adelante con esto? Tomasa miró hacia la casa donde sus hijos estaban escondidos como ratones. Pensó en todas las veces que les había limpiado las rodillas raspadas, en todas las noches sin dormir cuando estaban enfermos, en todos los sacrificios que había hecho para darles una vida mejor. Y pensó en cómo le habían pagado, echándola como basura a morir de frío. Estoy segura, dijo, y su voz no tembló ni un poco. Haga lo que tenga que hacer, don Macario. El comisario asintió con respeto. Es usted una mujer valiente, doña Tomasa. No soy valiente, respondió ella. Solo estoy cansada de que me tomen por tonta. Entraron a la casa todos juntos. Arturo y Mirella se pusieron de pie de inmediato al ver al comisario con las caras pálidas como la nieve de afuera. Arturo Velázquez, Mireella Velázquez, dijo don Macario con voz oficial. Tengo información que indica que ustedes han cometido fraude contra su madre y, posiblemente, contra el ejido. Voy a llevar este caso a las autoridades. Mientras tanto, les sugiero que no intenten salir del pueblo. Arturo dio un paso adelante con las manos levantadas. Don Macario, déjeme explicarle. No hay nada que explicar, lo interrumpió el comisario. Los documentos hablan por sí solos. Arturo se volvió hacia su madre con ojos desesperados. Mamá, por favor, no hagas esto. Somos tu familia. Tomasa lo miró sin parpadear. La familia no echa a su gente a morir de frío, dijo. La familia no roba. La familia no miente. Pero te dejamos vivir en esta casa, gritó Mirella. No te dejamos en la calle. Esta casa que siempre fue mía, respondió Tomasa con calma letal. Esta casa que ustedes me dieron como limosna cuando en realidad me pertenecía por derecho. Eso quieren que agradezca. Mirella quiso acercarse, los brazos extendidos como si fuera a abrazar a su madre, como si los abrazos pudieran borrar lo que habían hecho. Mamá, perdónanos, por favor. Te cuidaremos, te daremos todo lo que necesites. Ya no quiero nada de ustedes, dijo Tomasa. Y las palabras salieron suaves, pero definitivas. Ya me dieron suficiente. El padre Esteban intervino poniendo una mano en el hombro de Tomasa. Doña Tomasa, el perdón es para los que se arrepienten de verdad, lo interrumpió ella, no para los que solo tienen miedo de las consecuencias. Miró a sus hijos una última vez, memorizando sus caras, grabándose en el alma este momento de separación definitiva. El único lugar seguro en esta ventisca, dijo, repitiendo las palabras que había pensado durante días. Lo construyó el amor y ustedes lo confundieron con debilidad. Don Macario se aclaró la garganta. Vámonos, dijo. Doña Tomasa necesita descansar. Arturo y Mirella no tuvieron más remedio que salir antes de cruzar la puerta. Arturo se volvió una vez más. Vas a quedarte sola, dijo. Y sonaba más a amenaza que a advertencia. Ya estaba sola, respondió Tomasa. Cuando ustedes decidieron que ya no hacía falta, la diferencia es que ahora lo acepto. Los vio alejarse por el camino cubierto de nieve, dos figuras oscuras contra todo ese blanco, y sintió nada, ni alivio, ni tristeza, solo un vacío grande y limpio, como el cielo después de la tormenta. Lupita se le acercó y le tomó la mano. ¿Hice bien mi hija?, preguntó Tomasa. Sí, abuela, respondió la muchacha. Hiciste bien. Y por primera vez en mucho tiempo, Tomasa les creyó a sus palabras. Las semanas que siguieron fueron como despertar de una pesadilla larga. La nieve se derritió poco a poco, dejando el campo embarrado, pero vivo. Los caminos se abrieron de nuevo y la justicia, esa cosa lenta pero inevitable, comenzó a moverse. Don Macario cumplió su palabra. Presentó los documentos ante el juez del distrito, ante el comisario municipal, ante todas las autoridades que necesitaban ver la verdad con sus propios ojos. El testamento de don Ezequiel era legítimo, certificado y sellado. Las cartas eran evidencia clara de sus sospechas, y cuando empezaron a investigar más a fondo, encontraron lo que Ezequiel había advertido. Documentos de venta de tierras con firmas que no coincidían, registros alterados,
Dinero que había entrado y salido de cuentas sin explicación clara. Arturo y Mireya enfrentaron los cargos. No fueron a la cárcel, no inmediatamente, pero perdieron todo lo que habían intentado robar. El ejido cerró las puertas a cualquier intento de venta ilegal. Las tierras que habían tratado de vender fueron devueltas a la comunidad, y la herencia se cumplió exactamente como don Ezequiel la había escrito. Tomasa recibió lo que siempre había sido suyo. La cuenta de ahorro no era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para arreglar la casita, para comprar un colchón nuevo, para tener comida sin tener que racionar cada tortilla. Suficiente para vivir con dignidad, que era todo lo que Tomasa había pedido siempre. Arturo intentó verla una vez. Tocó a su puerta un martes por la tarde con el sombrero en la mano y la cara de alguien que viene a pedir perdón. Tomasa lo recibió en el umbral sin invitarlo a pasar. ¿Qué quieres?, preguntó sin rabia, pero sin calidez tampoco. Hablar, dijo Arturo. Solo hablar. Ya no hay nada que hablar. Mamá, cometí errores. Lo sé, pero sigo siendo tu hijo. Tomasa lo miró largo rato estudiando esa cara que una vez había sido la de un niño que corría descalzo por el rancho tratando de encontrar algo de ese niño en el hombre que tenía enfrente. No lo encontró. Fuiste mi hijo, dijo finalmente. Pero el día que me echaste a morir de frío, dejaste de serlo. Los hijos cuidan a sus padres, los hijos protegen. Tú solo quisiste quedarte con lo que no te pertenecía. Puedo cambiar, insistió Arturo. Déjame demostrártelo. No, dijo Tomasa, y la palabra fue como puerta cerrándose. No quiero tu cambio, no quiero tus promesas. Ya me diste todo lo que tenías para dar, dolor, y ya no lo necesito. Arturo quiso decir algo más, pero las palabras se le murieron en la boca. Asintió despacio, derrotado, y se dio la vuelta. Tomás lo vio alejarse por el camino y cerró la puerta sin mirar atrás. Mireya nunca vino. Mandó una carta escrita con letra temblorosa pidiendo perdón. Tomasa la leyó una vez y la guardó en un cajón sin responder. Algunas heridas son demasiado profundas para sanarlas con palabras en papel. Pero Lupita sí vino. Venía cada fin de semana caminando desde el pueblo con una bolsa de pan dulce o alguna fruta que compraba con su domingo. Se sentaban juntas en los bancos de la mesa tomando café de olla, hablando de cosas simples, de la escuela, del clima. De Sargento, que cada día estaba más viejo, pero todavía movía la cola cuando la muchacha llegaba. «Abuela», dijo Lupita un sábado, «¿me enseñas a hacer tortillas como las tuyas?». Tomasa sonrió. Era la primera vez en meses que sonreía de verdad. «Ven», dijo, «te voy a enseñar». Le mostró cómo amasar la masa, cómo hacer las bolitas perfectas, cómo palmearlas con el ritmo exacto. Lupita era torpe al principio. Sus tortillas salían chuecas y gruesas, pero Tomasa no la regañaba, solo la guiaba con paciencia, con las manos suaves sobre las manos jóvenes de su nieta. Así decía, con cariño, todo lo que se hace con cariño sale bien. Doña Chayo también se volvió visita frecuente. Venía con chismes del pueblo, con noticias de quién se había casado, y quién había tenido un bebé, y quién se había peleado con quién. Y Tomasa escuchaba agradecida por esa conexión con el mundo que una vez había pensado perder para siempre. El padre Esteban la visitó también para bendecir la casa y el refugio que don Ezequiel había construido. Este lugar, dijo el sacerdote parado en el cuarto secreto con una vela encendida, es un testimonio del amor que piensa en el futuro, del amor que protege incluso cuando ya no está. Mi Ezequiel nunca fue de palabras bonitas, dijo Tomasa, pero esto fue su manera de decir te quiero. ¿Y qué manera?, respondió el padre. Construyó un refugio no solo para el cuerpo, sino para el alma. La gente del pueblo empezó a hablar del cuarto secreto como si fuera leyenda. Decían que don Ezequiel había tenido visiones, que sabía lo que iba a pasar. Decían que el refugio había salvado no solo a Tomás y a su familia, sino que era símbolo de algo más grande, de la importancia de prepararse, de cuidar a los tuyos, de pensar en el mañana. Algunos hombres de Ejido vinieron a ver el cuarto, a aprender de su construcción. Querían hacer algo similar para sus propias familias.
Tomasa los recibió con café y les mostró todo. Porque el conocimiento, decía don Ezequiel, no sirve de nada si no se comparte. Los meses pasaron. El invierno dio paso a la primavera. Las flores brotaron tímidas en el campo que había estado muerto bajo la nieve. Tomasa plantó un jardincito junto a la casa. Chile, tomate, cilantro, cosas pequeñas pero propias. Una tarde, mientras regaba sus plantas con Sargento echado a sus pies, vio venir a Lupita por el camino. Pero esta vez no venía sola. Traía a su hermano menor, el que había estado a punto de morir de hipotermia en la ventisca. «Abuela», dijo la muchacha, «Juanito quería verte, quería darte las gracias». El niño tímido se escondió detrás de su hermana. Tomasa se hincó con dificultad para quedar a su altura. «Gracias por qué, mi hijo, por salvarme», susurró el niño. «Papá dice que me salvaste la vida». Tomasa asintió algo apretarse en su pecho. Miró a Lupita buscando explicación. «Papá le contó lo que pasó», dijo la muchacha. «Le dijo la verdad, que tú nos salvaste cuando no tenías por qué hacerlo». «¿Tu papá dijo eso?» Lupita asintió. «Dice que nunca va a poder perdonarse, pero quería que Juanito supiera que su abuela es la mujer más fuerte que va a conocer en su vida». Tomasa abrazó al niño sintiendo como el pequeño cuerpo se derretía contra el suyo. No perdonaba. Todavía no podía perdonar. Tal vez nunca podría. Pero esto era un comienzo. «Ven», le dijo al niño. «Te voy a enseñar dónde está el refugio para que sepas que siempre hay un lugar seguro en esta casa. Para ti, para los que lo necesiten». Lo llevó adentro. Le mostró la trampa en el piso. Bajaron juntos los escalones. Juanito miraba todo con ojos enormes, maravillado por ese cuarto secreto que le había salvado la vida. «¿Tu abuelo hizo todo esto?», preguntó. «Sí», respondió Tomasa. «Lo hizo porque sabía que algún día haría falta, porque el amor verdadero no es el que grita y promete, es el que construye, el que prepara, el que protege en silencio, como tú, abuela». Tomasa sonrió con lágrimas que esta vez eran de algo parecido a la paz. «Como todos deberíamos ser, mi hijo». Esa noche, después de que Lupita y Juanito se fueron, Tomasa se sentó en su banca afuera de la casa, envuelta en su rebozo. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas que brillaban como promesas. Sargento dormía a sus pies. El campo olía a tierra mojada y a vida nueva. Había perdido a sus hijos, sí, pero había ganado algo más importante: su dignidad, su paz, la certeza de que había hecho lo correcto. El cuarto secreto bajo su casa ya no era solo un refugio de invierno. Era símbolo del cuidado silencioso que salva vidas, de la abuela que, humillada y expulsada, terminó siendo el refugio que nadie merecía, excepto los inocentes que ella siempre protegió. Y mientras las estrellas brillaban arriba y el mundo dormía tranquilo, Tomasa susurró hacia el cielo: «Gracias, viejo, por todo, por este lugar, por este amor que nunca supe ver hasta que más falta me hizo». El viento sopló suave como respuesta, y Tomasa supo. Si la historia de Tomasa, de su desamparo y su triunfo silencioso, resonó en tu corazón, no olvides darle un me gusta y compártela, porque estas voces merecen ser escuchadas. Aquí, en Voces de la Abuela, damos vida a los relatos que guardan el eco de la tierra, del coraje y de la memoria. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así, cada vez que una nueva historia espere ser contada, tú estarás aquí, en nuestro círculo, listo para escuchar, porque cada susurro del pasado tiene una lección para el presente. Gracias por escuchar. Hasta la próxima voz.